Las vacunas han sido la mejor herramienta para controlar y prevenir muchas enfermedades infecciosas y es la medida de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Mediante campañas de vacunación como estas se consiguen erradicar determinadas infecciones, como hemos hecho con la viruela. Tenemos también, en poco tiempo, seguramente la erradicación de la polio y la eliminación del sarampión. Pero en estos momentos nos estamos enfrentando a un gran reto sanitario en cuanto a esta campaña de vacunación que no tiene comparación con otras campañas por lo extensa, masiva y simultánea que se está haciendo ahora mismo en todas las partes del mundo con el objetivo último de controlar la pandemia. Pues a corto plazo lo que intentamos es disminuir la incidencia, la gravedad y la mortalidad de los casos debidos a COVID y con ello disminuir también el colapso del sistema sanitario. A largo plazo, cuando consigamos vacunar a gran parte de la población y encontrar eso tan buscado de lo que hablamos de inmunidad de rebaño, será controlar la transmisión y por lo tanto vencer al virus. Solamente mediante una vacunación masiva es posible que podamos llegar a vencer al virus. Para que una enfermedad infecciosa se considere erradicable se tienen que dar tres criterios. Por una parte, que el único reservorio sea el hombre, que haya métodos diagnósticos fiables y que haya medidas de intervención efectivas y eficaces. En cuanto a la vacunación, sí que ha demostrado que las personas infectadas no van a desarrollar la enfermedad, pero todavía falta por ver si esas personas infectadas son capaces de evitar la transmisión del virus. Por lo tanto, mejor que hablar de erradicación del virus, yo creo que es más prudente hablar de control del virus. Por los ensayos clínicos que ha habido para la autorización de la vacuna, se ha visto que las personas vacunadas generaban un alto nivel de anticuerpos protectores, con lo cual es de esperar que esa inmunidad sea duradera. Pero hace falta tiempo para ver si se necesitan, a lo largo del tiempo, más dosis precisamente para mantener esa inmunidad adquirida. Y por otra parte, los coronavirus son virus RNA, pero su variabilidad no es tanto como, por ejemplo, el virus de la gripe. Sí que se espera que pueda haber variables y en cuyo caso las vacunas se adaptarán a estas nuevas variables de forma rápida y segura por el tipo de tecnología que se está utilizando en la generación de estas vacunas. La protección óptima de la vacuna se alcanza a los 7 días después de la segunda dosis. Además, no hay ningún fármaco ni ninguna vacuna que sea efectiva al 100%. Además, para controlar la pandemia no es suficiente con la protección individual, sino que tenemos que alcanzar una protección colectiva y eso se alcanzará cuando la mayor parte de la población se encuentre correctamente vacunada. Por lo tanto, deberemos seguir incorporando en nuestra vida habitual la higiene de manos, la utilización de la mascarilla y la distancia social como medidas complementarias a la vacunación.